Buen día, estimados hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Debido a una asignación de trabajo no me va a ser posible transmitir en vivo nuestro acostumbrado estudio bíblico de los días jueves. Sin embargo, estamos acá como siempre entregándoles pregrabado nuestro estudio de la semana para no perder la línea de la lectura de este libro tan maravilloso como es el libro de Josué. Así que en esta oportunidad estoy acá primero para darle gracias a Dios por permitirnos transmitir, aunque sea en diferido o pregrabado, poder llegar a todos ustedes y seguir la línea de estudio de esta palabra maravillosa que es la palabra de Dios. No sin antes, por supuesto, pedir al Señor que nos pueda guiar, que nos pueda acompañar, que nos pueda dar unción para hablar lo que se tiene que hablar. Así que vamos a iniciar este espacio con una oración y debo decir y adelantar que vamos a estudiar todo un capítulo, de este libro de Josué. No es muy grande, tiene 17 versículos, pero es una de las historias que más me impacta en la Biblia. Es una de las historias de las que recuerdo haber leído y que siempre trato de imaginarme en mi mente y lo único que puedo, a la conclusión que puedo llegar es que es un milagro maravilloso del poder de Dios. Cuando Él tiene planes, cuando Él tiene proyectos para nosotros, va a hacer cosas sobrenaturales que usted y yo ni siquiera pensamos que puede hacer. Así que le doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes esta porción de la Escritura y vamos a pedirle a Él que nos acompañe en todo lo que vamos a hacer. Señor, te damos gracias por darnos oportunidad de poder entregar este mensaje, de poder recordar esta historia tan maravillosa, Señor, que hiciste con el pueblo de Israel, pero que también es posible y es real para todos nosotros. Señor, te damos gracias por tener la oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos. Hay muchos lugares en el mundo que no tienen esa libertad, que no pueden, Señor, tener un dispositivo electrónico en el cual pueden escuchar la Biblia, en el cual pueden escuchar un estudio bíblico. Señor, gracias por la libertad que tenemos. Gracias también por todas aquellas personas que en libertad se conectan para poder darle seguimiento a este estudio que tú nos has guiado y que tú nos has dado para poder cumplir. Te damos gracias por los siguientes minutos y te pido, Señor, que tengas de mí misericordia para poderlo hacer con responsabilidad. Te pido una unción preciosa del Espíritu Santo para poder entregar este mensaje y también la misma unción para que todos mis amigos y hermanos que se conectan a las diferentes plataformas puedan también recibirlo y aplicarlo a sus vidas. Te damos gracias. A ti sea siempre la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes. Vaya conmigo de frente al libro de Josué, capítulo 3. Vamos a estar, como les dije, analizando todo el capítulo desde el versículo 1 al 17. Es un capítulo muy corto. Hemos titulado este mensaje Disfrutemos de las promesas de Dios. Y como ustedes saben, y dándole seguimiento a el estudio de la semana anterior, pudimos dar cuenta que todo el pueblo de Israel se había quedado al lado este del Jordán, esperando la orden de poder cruzar al otro lado donde estaba la tierra prometida. Recuerdan también que adelantándose un poco a las circunstancias, Josué le dijo a 3 tribus, a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés, que aunque ellos ya habían llegado a su tierra, porque esas 3 tribus estaban al este del Jordán, ellos tenían que ayudar al resto del pueblo a poder llegar a su destino final, que era la zona de Jerusalén y las zonas aledañas en donde se iban a repartir las otras tribus. Y les dijo, esto es la parte de ustedes, pero ustedes son parte de esta familia, son parte de este pueblo y vamos a tener que ir todos juntos a cruzar el Jordán y a conquistar el resto de la tierra. No solo porque ustedes ya llegaron, se quedan acá. Y ellos están en ese punto, hicimos una descripción más o menos de la zona, hablamos de esas partes del mundo en donde ahora hay otras naciones. Dijimos que está la parte de Cisjordania, en donde ellos estaban parados casi en ese momento, en esa zona de ahí, e iban a cruzar el Jordán. Están ahí y están próximos a cruzarlo,
el primer gran reto de Josué. Josué recibe el liderazgo del pueblo de Israel, aún estando en la parte este del río. El gran desafío, primer gran desafío de este líder era cómo vamos a cruzar el río. Y el río no era una quebradita, no era, no era un arroyo que todos pueden cruzar con mojarse los pies un rato, es un río grande. De hecho, su afluente se alimenta del mar de Galilea y van a desembocar al Mar Muerto. O sea, es un río que tiene un afluente bastante grande, bastante fuerte. Las corrientes de ese río son poderosas. Entonces, no era el hecho de decir así, vamos cruzando uno por uno y nos mojamos los pies y al otro lado nos quitamos los zapatos y ya se acabó. Era un proyecto complejo, sumamente complejo, que por supuesto necesitaba todo el poder de Dios para ser ejecutado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace Josué, qué es lo que hace el pueblo y sobre todo qué es lo que hace Dios en esta historia. Así que leamos los versículos del 1 en adelante. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Vamos a hacer allí una pausa. Sittim era la ciudad que estaba más cerca, o la zona que estaba más cerca de la ribera este del Jordán, y ahí ellos tuvieron que bajar hasta ese punto, estacionarse un rato, dice ahí la palabra de Dios claramente que fueron 3 días, para esperar las instrucciones de Dios a través de Josué. Y aquí es a donde empieza la organización de este milagro. Primero dice, empezaron los principales, después de 3 días dice, mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes. Vea usted esto. Primero están en Sittim. Era como la terminal en donde ellos estaban a punto de partir hacia un milagro y una misericordia de parte de Dios. Reposaron 3 días. Los oficiales recorrieron el campamento, ya tenían las órdenes. Estos oficiales ya sabían lo que iba a pasar, habían recibido un briefing de parte de Josué diciéndoles exactamente cómo iban a hacer las cosas. Y les dijo: vayan al pueblo y empiecen a anunciar que el arca del pacto de Jehová pasará delante de ellos. El arca del pacto de Jehová es el símbolo de la presencia de Dios. De la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, para nosotros es un símbolo. Para ellos en el Antiguo Testamento era la presencia misma de Dios en el Arca del Pacto. Recuerden que nadie podía entrar al lugar santísimo. Recuerdan ustedes que solo podía hacerlo el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Entonces el Arca del Pacto era una muestra de la presencia de Dios que era tan poderosa que solo los levitas, la tribu de Leví, que eran los sacerdotes del pueblo de Israel, podían acercarse a ella y tocarla. Si alguien más se acercaba al arca y la tocaba, moría de inmediato, no importara quién fuera. Solo los del linaje de Leví podían llegar y hacerlo. Por eso dice: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ahí está todo. Por eso es importantísimo que podamos conocer cuál es la historia detrás de todo esto, porque así podemos ver estos detalles tan importantes. Y dice: y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, tenían que seguir el arca. Nosotros en aviación, cuando se vuela en formación, algunos de ustedes probablemente han tenido la oportunidad de ver en algunos actos cívicos o en algunos shows aéreos, y alguno de ustedes ha ido alguna vez a un show aéreo.
Ven cómo vuelan los aviones en formación, va uno detrás del otro y hacen un diamante o hacen una línea, etcétera, etcétera. Y van siempre uno siguiendo al otro. Pero dentro de todo ese escuadrón hay un líder. Ese líder es el que verdaderamente va viendo hacia adelante y él va dando las instrucciones a través de la radio. El resto, que se llama wingmans o hombres ala o seguidores, como usted le quiera decir, lo que van viendo es las alas o la cola del líder, del avión del líder. Si yo soy su ala derecha, yo voy a ir viendo el ala del avión del líder. Si yo voy detrás de él, voy a ir viendo la cola del avión del líder. Y si voy a su lado izquierdo, voy a ir viendo el ala izquierda del líder. Yo no voy viendo para adelante. Si el líder le da a una montaña, nos vamos todos, porque nosotros no alcanzamos a ver la montaña para quitarla. El vuelo es tan meticulosamente preparado que hay nada más 1 o 2 metros de distancia entre avión y avión. Por lo tanto, tenemos que ir sumamente concentrados viendo la posición del otro avión para poder hacer una formación perfecta. Por lo tanto, el líder va a ser el único que tiene una perspectiva general de lo que está sucediendo. Yo solo tengo que seguirlo y él, por supuesto, tiene que haberse aprendido bien la rutina y las maniobras que se van a hacer para no generar un accidente. En este caso, ¿por qué hago esa ilustración? Porque el pueblo de Israel tenía que poner los ojos en el arca del pacto de Jehová como que era el líder del escuadrón. En ese momento le dijeron los principales oficiales de los judíos, les dijeron, cuando vean que el arca está pasando, no se demoren. Ya ustedes tienen, por eso les avisaron con tiempo. Les dijeron, tienen que tener su campamento ya listo. Tienen que tener su tienda de campaña ya envuelta. Ya tienen que tener sus burros ya cargados. Cuando el arca pasa, ustedes no deben perderla de vista, deben seguir el arca. No olvidemos entonces cuál es el simbolismo para nosotros del arca del pacto en el Antiguo Testamento: la presencia misma de Dios. La primera gran enseñanza que podemos encontrar aquí es que ustedes y yo no debemos perder de vista al líder. El líder siempre va a ser Dios en nuestra vida. Debemos poner nuestra mirada en Él y seguir los pasos que Él nos dicta para poder alcanzar la tierra prometida, para poder alcanzar los milagros de Dios, para ver lo que tiene Él preparado para nosotros. Así que hay que seguirlos. Y dice, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir. Qué bonita esta parte. Nosotros vamos a saber el camino por donde tenemos que ir en la medida que no perdamos de vista a Dios, en la medida que tengamos nuestros ojos puestos en Él. Y de esa forma, ustedes y yo vamos a saber el camino que tenemos que seguir. Hace algunas semanas, un par de semanas, en nuestra estación de recarga hablamos acerca del testimonio del Espíritu Santo, de cómo podemos entender qué decisión tomar en determinado momento cuando hay más de una opción. Pues esto también sirve como respuesta. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Dios para poder entender, dice, cuál es el camino que debemos de seguir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dice que ellos eran nuevos en ese camino. En aquel tiempo no había GPS. En aquel tiempo no había sistema de navegación en los vehículos, ¿verdad? Así como hoy no teníamos algo que nos dijera un mapa, nos dijera virtualmente dónde estamos. En ese tiempo no había ni mapas de papel. Ellos estaban pasando por un camino, dice, que ustedes no han estado aquí antes, son nuevos en la zona, no saben qué hacer ni para dónde caminar. Por lo tanto, dice, no pierdan de vista el arca del pacto. Entonces sigamos leyendo lo que dice. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Ya les expliqué por qué. El arca del pacto no podía ser tocada y nadie podía estar cerca de ella. Estamos viendo ahora, excepto los levitas. Y 2000 codos en ese tiempo equivale ahora a 1 kilómetro
1 kilómetro de distancia debía haber entre las familias de Israel y el arca del pacto. O sea que yo tenía que estar bien alerta de estar, primero, de mantener 1 kilómetro de distancia entre mi familia y el arca, y segundo, no perderla de vista, porque puede ser que en ese kilómetro la comitiva de los levitas que estaban sosteniendo el arca se adelantaran mucho y yo podía perderla de vista. Entonces tenía que llegar cerca de ahí. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar cómo estaba ordenado ese pueblo, que todos marchaban en un paso a que tenían que mantener ese kilómetro de distancia. Sigamos leyendo. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Para poder ser parte de los milagros y las maravillas de Dios, tenemos que estar alineados a su pensamiento. En esta oportunidad, santificar significan varios rituales dentro del pueblo de Israel. Pero en aplicación para nosotros, la palabra santificación es aquel esfuerzo que hacemos los seres humanos para estar alineados al pensamiento de Cristo, para estar cumpliendo realmente lo que Dios quiere de nuestra vida. Sabemos que usted y yo no somos perfectos, que cometeremos muchos errores, que haremos un montón de esfuerzos humanos para cumplir el propósito de Dios y fallaremos en el camino. Pero Dios quiere que ustedes y yo hagamos ese esfuerzo. Aunque no cumplamos al 100% siendo santificados, podemos hacer el esfuerzo que Dios nos exige para que logremos lo más posible la santificación. Entonces aquí, si habían algunos ritualismos a seguir para declararse santificados, en ese momento había que hacerlos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 6. Habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto. Está hablando con los levitas. Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ya Josué tenía la autoridad. Ya Josué estaba hablando como líder. Y entonces fue y les ordenó a los sacerdotes levitas lo que debían hacer, porque obviamente Josué estaba conectado con Dios, ¿verdad? Ya lo leímos, el Señor iba a estar con él, solo le mandó que nunca se apartara de su boca ese libro de la ley, que de día y de noche meditara en él para que le vaya bien en la vida, ¿verdad? Entonces eso estaba sucediendo, ya él estaba en ese momento dándole órdenes al equipo de los sacerdotes: pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, aquí vemos una reunión, en el momento de la organización de esta movilización del pueblo judío, necesitamos estar en contacto con el líder, necesitamos estar en contacto para poder escuchar bien las indicaciones. Esto es debido a que lo que estamos haciendo es sumamente importante. Entonces, las maravillas de Dios, los milagros de Dios, por supuesto que llevan sus instrucciones. Entonces acá hubo una pequeña interrupción de parte de Dios y le dijo a Josué: vení que nos necesitamos reunir antes que empiecen a caminar. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Esta frase tiene una importancia fundamental en todo lo que iba a suceder después. Esta promesa de parte de Dios, vean ustedes, ya Dios le había prometido a Josué que iba a estar con él. Las únicas condiciones era que no se apartara la palabra de su boca y que se esforzara y fuera valiente. Pero en este momento él hace una pausa, Dios hace una pausa y lo llama y le dice: este es el día en el cual yo le mostraré a este pueblo que así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Cuando a Moisés se le dio la oportunidad de poder demostrar que verdaderamente Dios estaba con él,
Dios no le falló, por supuesto. Recuerdan que primero había habido una negociación de Moisés con Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel. Faraón en un momento dado acepta, pero después se retracta. Vinieron las plagas sobre Faraón y el pueblo de Egipto, y eso fue un respaldo para Moisés. Sin embargo, hubo un evento en donde Moisés de verdad le mostró al pueblo de Israel el respaldo que tenía de parte de Dios. Y era cuando se vieron acorralados por el ejército egipcio. Ellos estaban entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Y en ese momento Dios le dijo que con su vara tocara las aguas del Mar Rojo. Y ustedes saben qué fue lo que sucedió. El Mar Rojo se partió en dos y el pueblo pudo cruzar con toda libertad sobre tierra seca. Ahí entonces el pueblo de Israel se dio cuenta que estaba Dios con Moisés y que Moisés era su líder. Recuerden eso, porque ahora viene el Señor y en el versículo 7 le dice a Josué: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés en aquella ocasión, estaré contigo. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Esas eran las instrucciones para los sacerdotes. Iban a ir caminando, cargando el arca, y iban a poner sus pies en el agua del río Jordán. Y ahí tenían que detenerse. Pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel. Ahora es un diálogo entre Josué y el pueblo de Israel. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Él empezó a hablar de todas esas tribus que estaban en la zona en las cuales ellos iban a tener que cruzar. Algunos de ellos moraban en la tierra prometida y ellos iban a tener que luchar contra estas tribus y estas naciones porque el Señor les estaba prometiendo victoria. Versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, que los sacerdotes del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y los que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó. El mar salado, estamos hablando del mar muerto, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Ahí en este momento lo que estábamos viendo es una réplica del milagro que el Señor hizo con Moisés de partir por la mitad de las aguas del Mar Rojo. En este momento están en otra zona geográfica, pero están teniendo un milagro igual. El Señor estaba partiendo las aguas del río Jordán delante del pueblo y el líder era Josué. Entonces Dios dijo: a Moisés le di autoridad a través de un milagro como este. Ahora voy a hacer el mismo milagro pero contigo, para que el pueblo vea que yo estoy haciendo maravillas y que tú estás siendo el líder que yo he escogido para guiar al pueblo. Si las aguas no se hubieran partido por la mitad en el Jordán, imagínense ustedes la burla que hubiera sido Josué. Después de movilizar a todo el mundo, movilizar el arca del pacto, a los sacerdotes que se estuvieran mojando los pies y que no hubiera pasado nada.
hubiera sido un charlatán, hubiera sido un falso líder, un falso profeta. Sin embargo, Dios dijo, prepárate, así le dijo. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos del pueblo y serás como lo hice con Moisés. Y así fue. El mismo milagro era lo que estaba haciendo Dios. Pero sigamos porque pasan cosas interesantes acá, muy interesantes. Y dice, versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad. Venían de arriba, venían del lago, del mar de Galilea. Ahí dicen que hay unos, no he estado en esa zona, pero estuve leyendo un poco sobre eso, que hay como unas quebradas, hay varias cascadas a lo largo de todo el río, cascadas que toman bastante velocidad, pero hay una zona saliendo del lago, el mar de Galilea, que hay como unos cañones, y en un tiempo, o hace algún tiempo, históricamente se puede encontrar que hubo un terremoto en la zona, se derrumbaron algunas de estas montañas y taparon el paso del agua del río Jordán, que venía del mar de Galilea, y se quedó en seca una parte del río, y que después, por supuesto, por la presión de agua y todo esto, se deshizo ese dique que se hizo momentáneo a consecuencia de ese terremoto, y entonces las aguas volvieron a fluir. Entonces dicen que probablemente no sea extraño el hecho de que se corte el flujo de agua, pero que de inmediato se vuelva a restablecer. Pero que se corte el flujo de agua justo cuando los sacerdotes tienen los pies metidos en el agua, justo cuando el pueblo de Israel está, después de 3 días de estar ahí y de estar pasando justo ese día, a esa hora, que en ese momento se corten las aguas, ni siquiera con un terremoto, ni siquiera, y solo ha pasado una vez en la vida eso de ese terremoto. Esa exactitud del poder de Dios solo puede venir de Él, le guste a la gente o no le guste aceptarlo, pero eso se da únicamente. Quieran encontrar alguna explicación física para esto, no la van a encontrar, para que los tiempos peguen exactamente de acuerdo al plan de Dios. Así que dice que las aguas que venían de arriba se secaron. Las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y ver el versículo, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ahora quiero, por favor, que ustedes puedan imaginarse esto. El arca del pacto con la comitiva de los levitas cargando el arca, ponen los pies en el agua, de repente se seca todo, ellos empiezan a caminar y recuerden que no podíamos acercarnos a esa arca por menos de 1 kilómetro. El arca cruza el río Jordán y se detiene en el centro del río Jordán, así lo dice la escritura. Ahí dice, se quedan quietos. Recuerden que más o menos algunas personas hacen un cálculo que el pueblo de Israel tenía 2 millones de personas. 2 millones de personas andaban caminando, más o menos, haciendo algunos cálculos. Póngale un poco menos si quiere. Pero imagínense la foto de un dron o el video de un dron subiendo y viendo desde arriba cómo los sacerdotes cargaron el arca, paran en medio del Jordán. El pueblo no se puede acercar a 1 kilómetro del arca y todos pasaron antes que el arca empezara a moverse hasta la otra orilla, porque estaba parada en medio. Entonces, ustedes ven a esos 2 millones de personas rodeando el arca y pasando a través del Jordán en seco. ¿Qué tamaño se había secado del Jordán para que toda esa gente pudiera caminar? No tenemos claro acá cuánto tiempo tardaron en cruzar esa parte del Jordán, pero se quedó el arca del pacto parada en medio, como quien dice, aquí no les va a pasar nada. La presencia misma de Dios estaba en el centro del río, deteniendo las aguas, y dijo, aquí nadie
no les va a pasar nada, no se preocupen porque la presencia de Dios está aquí. Entonces usted ve a la gente caminando alrededor del arca y uniéndose tal vez adelante para pasar la otra orilla del río. Y nosotros viendo de nuestro dron ahí arriba cómo esa multitud está pasando. Ha de haber sido algo sobrenatural. Una toma que ni siquiera la inteligencia artificial la puede inventar como la hizo Dios en esa oportunidad. Cosas maravillosas, realmente maravilloso lo que Dios estaba haciendo en ese pueblo. Y vea usted, todo el capítulo, este capítulo pequeño, capítulo 3 de Josué, habla acerca de ese evento. Y es como que queda registrado. Yo sé que la separación de la Biblia en capítulos y versículos no fue hecha por Dios, fue hecha por algunos teólogos en el pasado para que ustedes y yo pudiéramos encontrar más rápido lo que andamos buscando, pero justamente este capítulo 3 queda tan condensado en una historia tan maravillosa que es importantísimo que nos tomemos el tiempo de estudiarla. Entonces aquí podemos encontrar varias cosas. La primera son las estrategias espirituales para experimentar las promesas de Dios. La primera estrategia que puedo compartir con ustedes es que debemos ser guiados por Dios. Así como dije en la introducción, el líder de la escuadrilla de aviones que hacen acrobacia son los que guían al equipo. Ese guía tiene que estar bien afinado, tiene que saber perfectamente cuál es la rutina a efectuar, tiene que conocer el terreno, tiene que conocer las condiciones meteorológicas para que el resto de su equipo no vayan a terminar en una montaña, estrellados todos. Entonces, el ser guiados por Dios en medio de las circunstancias de nuestra vida es vital. Por eso dice que los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Había que prepararse hasta ver el arca pasar, dijimos en la lectura, y ellos empezaron a caminar detrás de él. Implica aceptar dentro de nosotros el ser guiados por el Espíritu Santo, el ser guiados por Dios. Tenemos que aceptar ser guiados por Dios. No lo sabemos todo. Josué era un tipo que estaba entrenado para ser un líder, pero ni aún así tomó él su experiencia como para decir, así lo voy a hacer mejor porque yo ya sé que las cosas son de esta forma. Él fue y aún en medio de las circunstancias estaba consultando a Dios todo el tiempo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos dejarnos guiar por Dios. Implica recibir el discernimiento de Dios, a fin de que sepáis el camino por donde veis de andar, le decía Josué, porque nunca habéis andado por aquí. Recuerdan, es primera vez que venís por esta zona, dijimos, y eso necesitamos discernimiento. La segunda estrategia espiritual que usamos para poder encontrar o alcanzar y disfrutar la promesa es glorificar a Dios. La primera es ser guiado por Dios, la segunda es glorificar a Dios en todo momento, en medio de las circunstancias, sobre todo cuando es una circunstancia buena, una aventura de bendición de parte de Dios. Por eso el versículo 3 de Josué, capítulo 3, dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Tenemos que glorificar el nombre de Cristo, reconociendo que Dios va a ser quien nos va a introducir a la tierra prometida. No debemos gloriarnos por nuestras propias obras, por nuestra propia fuerza, porque Dios es el autor de nuestra salvación. Él primero nos da la salvación eterna a través de su Hijo Jesucristo. No es por nuestras obras que nosotros vamos a llegar a la salvación eterna, ni porque somos buena gente, ni porque hemos hecho las cosas bien, ni porque soy un buen vecino voy a ir al cielo. Lo voy a hacer a través de la fe en Señor Jesucristo y en su acto de salvación al mundo en la muerte de la cruz de Calvario, para no caer en el envanecimiento o la vanagloria que hizo Satanás cuando fue expulsado del cielo. ¿Se acuerdan? Él quiso ser igual a Dios y por eso se le había puesto una restricción al pueblo: ni se acerquen al arca del pacto. Estés en 1 kilómetro lejos del arca, para que ni siquiera tengan ustedes el deseo de poder ser como Dios, como lo hizo
Satanás. La tercera estrategia es vivir en santidad. Eso lo tocamos cuando vimos este versículo y dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Por lo tanto, tenemos estas estrategias: ser guiados por Dios, glorificar a Dios en medio de la aventura, vivir en santidad, que son los temas que podemos usar como estrategias para esto. ¿Cuáles serían las causas de la contaminación, digamos, que no nos permite vivir en santidad? Pues la influencia de Egipto en ese tiempo. El pueblo de Israel, recuerden ustedes que antes de llegar a este punto vagó por el desierto 40 años, y era porque el mundo, Egipto, estaba mucho en ellos todavía, y Dios necesitaba purificarlos antes de hacerlos entrar a la tierra prometida. Segundo de Pedro capítulo 1 de los versículos 4 y 5 dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de su concupiscencia. Hemos huido, no somos parte de esto. Estamos orientados viendo el arca del pacto de Jehová, o ahora en nuestro tiempo poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces la contaminación de andar bajo los impulsos de la carne, la intervención de Dios cuando nosotros le pedimos que por favor nos limpie y nos santifique, la respuesta sobrenatural de Dios cuando las cosas empiezan a suceder, eso nos va a asegurar el éxito para disfrutar de las promesas de Dios en nuestra vida. Tendremos el respaldo de Dios que nos garantiza la obtención de nuestras promesas. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, por supuesto. Primero, confiar únicamente en la medición de Cristo sobre el arca del pacto. Es decir, la medición, cuando digo esto, es la distancia que yo debo mantener con Dios, que no es una distancia física últimamente, ya no, esto era en el tiempo del arca, por supuesto. Yo debo tener una corta distancia a Dios para no perderlo de vista, como decíamos. Y eso se logra a través de la oración, se logra a través de la palabra de Dios, se logra a través de un estudio bíblico, se logra a través de ir a la iglesia. Debo mantener a Dios a la vista todo el tiempo, debo mantener una buena relación con Él. Aceptar el respaldo de Dios para ser un siervo o un servidor de Dios. También necesito aceptar ese respaldo para poderle servir a Dios. El Señor le dijo, recuerdan en este versículo, le dijo a Josué: desde hoy te voy a engrandecer delante del pueblo. Cuando nosotros aceptamos servir a Cristo, Dios nos hace esa promesa también y nos dice: bueno, tú aceptas de corazón servirme para glorificar mi nombre, entonces yo te voy a poner en eminencia, te voy a poner a servir y te voy a dar un nombre dado por Dios para que tú puedas tener autoridad de poder predicar. Aceptar la mediación del sacerdocio o cuidado de Jesús en el Antiguo Testamento, manifestado en la imagen del arca del pacto. Ahora nosotros ya no seguimos el arca del pacto, seguimos la presencia de Dios siempre, que era representada por el arca del pacto, pero ahora nosotros somos seguidores de Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Por lo tanto, Jesucristo siempre va a ser nuestro norte. Él nos va a llevar a cruzar el río Jordán. Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el sacerdote que tenemos que seguir. Ellos seguían a los levitas en aquel tiempo, que cargaban en la presencia de Dios, pero hoy nosotros seguimos a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces las garantías de las victorias futuras están dadas en la manera en la cual nosotros vamos a poder continuar siguiendo a Cristo. Debemos entonces tener esas garantías, debemos también caminar siempre por la fe y debemos nosotros siempre confiar. Debemos confiar que en medio de las circunstancias, que en medio de todo este camino, el Señor Jesucristo nos va a acompañar y nos va a guiar más bien
a cruzar cosas maravillosas y sobrenaturales que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Si usted quiere seguir a Cristo como Señor y Salvador, si usted quiere dar este paso de fe y no perderlo de vista, le invito a que haga una sencilla oración ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que viniste a este mundo por mí. Reconozco tu liderazgo. He hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Pero sé que te colgaron en una cruz y que esa sangre ha sido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que hoy me das de ser llamado hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos por este espacio que nos han permitido para entregar este estudio, esta parte de la historia bíblica del libro de Josué, que es apasionante, con mucho detalle, con mucha pasión de parte de Dios por su pueblo Israel, y sobre todo por mucha enseñanza que nosotros tenemos para desarrollar nuestra fe. Espero que lo hayan disfrutado como yo y podemos, si Dios lo permite, vernos la próxima semana. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de entregar este mensaje de hoy. Gracias por esta historia maravillosa bíblica que ahora nosotros podemos disfrutar y aplicar en nuestro tiempo. Hemos decidido poner los ojos en ti, Señor, y no permitir que nos perdamos en el camino, no permitir que te vayas de nuestra mirada, Señor. Debemos correr hacia ti y estar siempre pendientes de lo que tienes para nosotros. Gracias por tu guianza en nuestra vida, en medio de las circunstancias difíciles, en medio del desierto, en medio del riesgo de cruzar un río caudaloso. Pero, Señor, tus promesas serán cumplidas en cada uno. Te damos gracias por tu misericordia. Te pido una bendición especial sobre todos aquellos que están pasando alguna crisis, alguna batalla espiritual, alguna batalla física. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que seas manifiesto a sus vidas y llenes sus corazones de paz, de tranquilidad, y sepan que así como el arca del pacto estuvo detenida en medio del Jordán hasta que todo el pueblo pasó, asimismo hoy el Espíritu Santo está protegiéndonos y guardándonos a todos en los momentos de dificultad. Te doy gracias, Señor, y a ti expresamos todo el honor, toda la honra, toda la alabanza y todo el reconocimiento por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.